Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Buenos días, muy buenos días, querida compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va a usted? Hola, Gaby, la verdad que un placer estar hablando otra vez con ustedes. Bien, ¿cómo estuvo eso de la presentación de redacción? La verdad fue muy lindo, muy emocionante. También tuvimos la presencia de Leandro Santoro, que fue parecido a la entrevista que hicieron recién, que tuvo que se hizo un espacio para nosotros, nos colaboró con sus reflexiones sobre la universidad, con su experiencia política, y se tuvo que ir volando porque también él está en campaña. Tuvimos la participación de Silvia Almazán, de SUTEBA, que también hizo muy buenas reflexiones respecto de la privatización de la educación a través de la participación de fundaciones que son controladas por grandes poderes concentrados como Monsanto o como multimedios internacionales, y que pretenden intervenir en la educación como parte de la sociedad civil, cuando en realidad responden a intereses corporativos y privados, ¿no? Y después estuvo también nuestro profesor Luis Arranz, que fue, bueno, la parte más emotiva, porque él nos conoce a todos, todos fuimos sus alumnos en la carrera de comunicación, así que fue, la verdad, un momento muy íntimo y a la vez con una reflexión muy profunda y una marcada agenda política. Así que estamos muy contentos con este arranque. La verdad que fue arrancar con el pie derecho. Bueno, me alegro mucho. O con el izquierdo. Vale, sí, como corresponde. Querida compañera, ¿por qué la violencia de género, política y electoral? Porque ya es una pavada preguntarlo así, pero... Sí, bueno, en realidad está bien preguntarlo, porque la respuesta a eso sería porque hoy podemos nombrarla, porque hoy se está trabajando en definir este concepto de violencia de género política, que no es tan nuevo, pero sí es nuevo el tratar de delimitarlo, ¿no? De definirlo. En América Latina es una de las regiones en las que estamos más avanzados con este tema de identificar, denunciar y proteger a las mujeres de la violencia política. De hecho, en varios países, por ejemplo en Bolivia, ha sido clave el trabajo interno que hicieron en ese país en contra de la violencia política, que se vio reflejado luego en toda la región, es decir, que ha sido punta de lanza en ese aspecto. Recordemos que en Bolivia hubo una fuerte campaña en las elecciones de 2013 y de 2015 por la paridad efectiva de las mujeres en el Congreso y en las listas. Sí. La campaña se llamaba 50 y 50, paridad ahora, y tuvo como consecuencia secundaria generar un montón de conciencia respecto de las situaciones que viven las mujeres en la política. Claro. Entonces, volviendo un poco a la definición, esta va variando según las experiencias y según las diferentes negociaciones que se van haciendo en los países. Por ejemplo, bueno, ya mencioné el caso de Bolivia. En México existe un protocolo para la prevención de la violencia política y electoral contra las mujeres, por ejemplo, donde da algunas definiciones y también algunos ejemplos. Ahora vamos a ahondar en eso. Y en Argentina lo que hay actualmente es un proyecto presentado en la Cámara de Diputados para ampliar la Ley de Protección Integral contra la Violencia de las Mujeres, para agregarle en las definiciones de la violencia un apartado que especifique la violencia política. Ahora, ¿cómo la definimos, no? Básicamente, la violencia de género política tiene una doble dimensión, porque es cualquier tipo de violencia con sesgo de género que se ejerza contra las mujeres que están en actividad política. Esto, todas las mujeres que hemos sido militantes políticas podemos dar ejemplos de cómo pasa esto. Y por otro lado, acciones con sesgo de género que tienen que ver específicamente con las prácticas políticas y con las prácticas electorales. Ahora voy a los ejemplos entonces que te mencionaba hace un poco en estos documentos de diferentes países que fueron produciendo y que fueron clave para que podamos entender este fenómeno. Y por ejemplo puede pasar que en los países en los que tienen mecanismos, como por ejemplo en México, en el cual en las campañas electorales hay un porcentaje establecido que se tiene que dedicar de la campaña al tema específico de la igualdad de género de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede en las investigaciones? Bueno, que esos fondos o se subejecutan
o bien se usan discrecionalmente para transporte, para eventos por el Día de la Madre, por ejemplo, que no es lo mismo que la igualdad en la campaña electoral. Digamos, se desvían, o directamente se subejecutan y nadie sabe a dónde va el dinero que estaba asignado a esas partidas internas de cada partido, ¿se entiende? Sí. Así que, digamos, puede ser un montón de esto. Nosotras cuando hablamos un poco de la paridad de género en las elecciones, enseguida surge este tema de que muchas veces ponen mujeres en las listas, pero ya está preacordado de palabra entre los hombres del partido que esa mujer va a ceder su banca a un reemplazante varón. Por eso en muchos países de la región se tuvo que adicionar la condición de que los suplentes tienen que ser del mismo género que la persona que tiene la banca titular. Es decir que constantemente tenemos que estar avanzando y generando mecanismos contra las trampas que generan, por desgracia, nuestros propios compañeros de nuestros propios partidos para evitar que podamos participar de manera igualitaria. Yo soy muy crítica, ustedes lo saben, con los varones propios y con sus prácticas, pero porque aquellos que ya tienen una banca, aquellos que ya son representantes, son dobles y no triplemente responsables de no reproducir la violencia, de condenarla y de generar acciones para prevenirla. Claro. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Yo creo que encontrarnos en este tipo de encerronas tiene que ver con una madurez política y democrática, y a nosotras nos toca obviamente empujar hacia adelante, ¿no? Sin descanso casi te diría, pero también a la vez toda esta resistencia interna que generamos hacia el interior de nuestros propios movimientos, a muchos de nuestros compañeros les va aflojando un poco todas esas capas de educación machista que tenemos todos y todas, y así vamos encontrando también compañeros que van de a poco logrando ver de qué se trata todo esto, ¿no? Digamos, nunca es demasiado rápido el avance, pero sí quiero destacar que se hacen, que es duro, que todavía falta mucho, pero todo esto que estamos viendo, por suerte, yo creo significa que hemos avanzado bastante. En la región también está el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, que ahora en la Argentina, en estas mismas elecciones, está llevando adelante una campaña que se llama Ser elegidas es un derecho. Y se trata de verificar que se cumplan las leyes de cupos en las listas de todos los niveles del gobierno. Y de hecho tienen en su sitio web, ela.org.ar, un instructivo muy sencillito de unas pocas páginas para poder verificar en las listas que se estén cumpliendo los cupos. E incluso trae como unas tablitas matemáticas para que uno no tenga que hacer la cuenta. Solo con ver la lista y saber cuántos puestos se renuevan ya podemos hacer ahí la conexión y ver si se está cumpliendo el cupo o no. Es decir, que seguimos adelante también con iniciativas que ayudan, porque de nuevo, el tema de los cupos lo que sirve es para visibilizar un montón de otros mecanismos que están operando, no solamente que las mujeres se queden arbitrariamente afuera de las listas, ¿no? Claro. Ya saliendo un poco del tema de las listas, en cuanto a los hechos concretos, quisiera dar algún par de ejemplos de violencia política que se han dado acá mismo en la Argentina. Por ejemplo, un episodio que hubo en la Cámara de Diputados en el año 2013, en el cual el diputado Larroque le dijo callate a Torranta a la diputada Laura Alonso, que sin tener ninguna simpatía por ella, ni por su ideología política, ni por sus tácticas políticas, de ninguna manera se puede permitir que un diputado tenga ese trato con otra diputada. De ninguna manera. Porque además, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre, que además fue seguido de un acto de cobardía tremendo, que fue callarse y hacer como que no había dicho nada? Claro. Digamos. Entonces, cuando una persona que tiene responsabilidades representativas, que tiene banca en el Congreso, puede tan suelto de cuerpo dirigirse así a una compañera que se supone que está en una situación de igualdad con él, entonces lo que inmediatamente nos lleva a nosotras las militantes feministas a preguntarnos es, bueno, entonces, ¿cómo trata a las compañeras que no son diputadas? ¿Cómo trata a sus propias compañeras? ¿Cómo ve a las mujeres de su movimiento si es capaz de tratar así a una mujer que tiene igual responsabilidad representativa que él? No por matarlo al compañero, ¿no? Digo, de nuevo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero sí resaltar la gravedad de que eso suceda y todas las consecuencias que tiene, ¿no? Porque en el momento en que nosotros validamos la ideología machista, la validamos para todos. La validamos para los propios y la validamos para los ajenos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso.
Bueno, otro hecho muchísimo más grave y muchísimo más violento, por ejemplo, fue el que sucedió en la vivienda de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que seguramente acá lo recuerdan, cuando estaba la expresidenta, que quedaron literalmente sitiadas. Esto pasó hace muy poco, en abril de este año. Quedaron sitiadas por una turba de reclamos que no solo estaba buscando protestar o manifestarse pacíficamente, sino que tenían la intención clara de entrar a la vivienda, en donde solamente estaban un grupo de mujeres, incluyendo a una beba de 18 meses. Se puede hacer la reflexión de si los medios de comunicación que estaban afuera fogoneando toda esa situación, si hubieran atrevido a hacer eso, de haber sido un grupo de hombres los que estaban reunidos adentro. Pero más allá de eso, de las diferencias o no, lo que importa, más que las intenciones, son los resultados. Y el resultado fue una situación de enormísima violencia contra esas mujeres que estaban ahí. Y acá está bueno también señalar que la violencia política de este tipo siempre es reflejo de la violencia individual que sufrimos las mujeres, porque la situación de aislamiento, por ejemplo, de estar encerrada en un lugar rodeada de una comunidad hostil o de algo amenazante, por desgracia es una situación que viven muchísimas mujeres en nuestro país. Entonces hay que entender a la violencia política también como una ampliación de lo que es la violencia a nivel individual o a nivel personal. Además de que las feministas tenemos el problema de que lo personal es político. Por eso es más difícil todavía definir la violencia política. Porque hasta qué punto estos actos que estamos describiendo, de un insulto a una diputada, de una situación casi de intención de linchamiento para un caso de la gobernadora, que además estaba con Cristina Fernández, que sabemos lo que significa, ¿no? No tiene que ver solamente con el cargo que está ocupando, sino con el rol social y político que tiene hoy. Claro. Gaby quiere intervenir. Hola, ¿cómo estás, Lu? Te quería preguntar si no incluimos en este listado un episodio también reciente en las inscripciones de la lista, cuando la justicia electoral de un distrito, que no recuerdo cuál fue, se negaba a inscribir una lista enteramente compuesta por mujeres. Sí, fue en la ciudad de Rosario, y sí, también, por supuesto que lo podemos incluir, y en este caso, mira, voy a destacar dos cositas de esto que vos señalás. La primera es que el juez actuó de oficio, es decir, que no había ninguna denuncia ni ningún nada, sino que el juez fue a buscar la situación de poder anular e impugnar esa lista. Y por el otro, acá es interesante porque entra en juego el para qué sirven los cupos, ¿no? ¿Qué significan las leyes de cuotas? Y esto es una confusión muy común que a mí me gusta aclarar de una forma un poco más sencilla, y es que las leyes de cuotas no son para que haya candidatas en las listas, sino que son para que haya mujeres en el Congreso. Es decir, lo que se busca es mejorar la paridad en los órganos representativos, no específicamente en cada lista. Entonces ese es el error conceptual que tiene el juez, que en realidad proviene de una ideología y de un tradicionalismo machista, pero de fondo es esa la confusión. Claro, porque digamos, la ley de cupo no era una ley que se pudiera aplicar para los dos géneros, digamos. Exacto, es una ley que se aplica al género que ha sido excluido de los órganos representativos, que es uno solo. Claro, porque nunca falta, cada vez que vos tratás de visibilizar la invasión a los derechos de algún grupo, los que no están en esos grupos enseguida saltan a defender sus propios derechos y a decirte feminazi y todas esas cosas que suceden habitualmente. Pero a la vez, y en esta listado de cosas que vos estás planteando como violencia, yo he visto desde gobiernos de la Cava, me parece, organizar eventos para el Día de la Madre vinculados con spa y cosas por el estilo, que hasta lo han reproducido espacios gremiales. Por ejemplo, acá en Córdoba sucedió también. El Día de la Madre, el evento que se hacía para celebrar el Día de la Madre eran un encuentro de pinturas de uñas y no me acuerdo qué otra cuestión estética. Y esto, digamos, se esparce livianamente en todas las sociedades, haciendo que realmente seamos decorativas. Sí, absolutamente. Esto surge de tradiciones y hábitos que están muy, muy arraigados en la sociedad, por eso
no es de sorprender, pero sí de criticar, y por eso yo siempre, a mí me llaman revoltosa por esto, pero yo siempre animo a todas las mujeres a ser muy críticas con los varones de sus propios espacios, porque nosotros dentro del movimiento popular tenemos muy poco control y muy poca capacidad de avanzar sobre los espacios que nos son ajenos. Entonces, dentro de lo que es la Alianza Cambiemos, por ejemplo, ya sabemos que podemos esperar este tipo de eventos, este tipo de enfoques, y podemos dar una cierta resistencia social. Pero hacia adentro de nuestros compañeros, tenemos que hacer a nuestros compañeros responsables de las acciones que toman y de las cosas que hacen. Y yo creo que esto tiene que ver también, como decía antes, con una maduración política de toda la sociedad, de acostumbrarnos a participar, a tomar acción frente a estas cosas que nosotros vemos. Entonces yo creo que es mucho más posible que veamos avances en este sentido en los espacios sindicales, por ejemplo, que todavía se encuentran un poco estancados en este estilo de pensamiento, pero que son mucho más permeables a nuestras críticas, a nuestras propuestas, a nuestros puntos de vista. Y bueno, sí, también armarse de muchísima paciencia, porque, como digo, son hábitos que están muy arraigados, es difícil sacarlos, tenemos que reconocer también hacia adentro nuestro. Bueno, en las asambleas de mujeres no se está exento tampoco de ciertos tipos de violencia, de agresión, o incluso de ninguneo, porque lo que tiene de interesante la mayoría de las definiciones que hablan de la violencia política es que tienen que ver con la acción y la omisión. Es decir, que empieza a entrar en juego esta colaboración silenciosa, pasiva, de ver la desigualdad y dejarla pasar, sino que al contrario, se empieza a buscar que se puedan responsabilizar todas las partes involucradas. Claro. Esto creo yo que tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la sentencia que hubo esta semana de la mega causa de los jueces en Mendoza, que ahí estuvo muy fuerte este concepto de la pasividad, de la, ahora no me acuerdo la palabra concreta que habían usado, la tolerancia a estas cosas que estaban pasando, aunque uno no estuviera directamente involucrado en esos actos. Y yo creo que este es un concepto que ha logrado instalarse en la sociedad y que se ve en estas leyes de avanzada, que son las que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y con la defensa de los derechos humanos. Así que, bueno, yo a lo que llamo, sobre todo con esta columna, es a estar muy atentas, a ser muy críticas de todos los comportamientos, sobre todo porque ahora, digamos, las elecciones tienen esa cosa como desenfrenada, en la que todos volcamos todas las energías a la campaña, porque sabemos que es un tiempo limitado, y a veces algunos asuntos de fondo quedan como para resolver después, y no, este es el momento de resolver los asuntos que tienen que ver con la igualdad de participación de las mujeres. Porque si no, mientras estamos todos haciendo el esfuerzo para ganar, los varones ya tienen garantizado su lugar de superioridad respecto de las mujeres. Entonces este es el momento en el que hay que cuestionarlo, en el que hay que hablar bien fuerte y en el que hay que recopilar toda la experiencia posible que nos permite un aprendizaje, porque las próximas elecciones vamos a estar en una lucha parecida. Entonces, poder recopilar, visibilizar y sobre todo aprender mucho y poder diseñar estrategias, porque sabemos que la desigualdad siempre está un paso adelante y a cualquier norma que nosotras logremos poner para que nos ayude a ingresar a la política, se va a encontrar alguna trampa, un desvío, y vamos a tener que ir afinando, porque no deja de ser un avance solo porque puedan inventar una trampita para que no se cumpla del todo. Es un avance y tenemos que seguir profundizando en esa dirección, con mucha paciencia, con mucha esperanza de que esto puede cambiar y con mucha convicción de que no tiene que ser de otra manera, de que no se tiene que tolerar algo. No hay insulto que sea demasiado chiquito. Ninguna mujer merece ningún insulto en ningún espacio de participación política, tampoco ningún hombre. Digo, porque a veces lo que pasa es que está tan normalizada la violencia o la forma de hacer política desde la agresión, o que la pelea de poder tenga que ser despiadada y que no haya ninguna regla de nada. Y sin embargo creo que también, de nuevo, como parte de esta maduración política, hay muchas personas que estamos diciendo, bueno, no es necesario hacer política en esas condiciones. A lo mejor en algunos espacios sí, porque cuando la disputa es contra el poder real, ahí sí es encarnizada la batalla. Pero el tema es no llevar esa lucha encarnizada hacia adentro de nuestros propios espacios, sino al contrario, poder generar espacios en donde realmente haya una participación respetuosa y lo más posible entre iguales. Claro. Querida compañera y amiga, nos estamos despidiendo, te mandamos un fuerte abrazo, el próximo domingo nos encontramos de nuevo. Excelente columna, excelente. Muchísimas gracias, un abrazo y sobre todo un gran abrazo y un gran agradecimiento a todas las mujeres que en esta campaña se están presentando
porque están haciendo la lucha de todas. Seguro, sí, seguro que es así. Fuerte abrazo, querida. Dialogamos con Lucía San Giorgio en sus columnas empoderadas aquí en el Club de la Pluma de la Civil Love. Nos viene informando de todo lo que está aconteciendo allí en